Antes que nada, bienvenidos todas, todas. Gracias por estar aquí, justo a la conferencia de habilidades de hoy para el éxito profesional. Me gustaría, por supuesto, darle las gracias a la maestra Copelia Rosas, quien es, quien ha estado al cargo de, por supuesto, el apoyo psicológico que brinda la facultad a a nuestra comunidad. Es una comunidad compleja y, por supuesto, como muchas otras, con diversos retos. Y justamente el área de atención psicológica ha jugado y juega un papel relevante justamente para enfrentar estos retos. Entonces, eh, entonces, justo me gustaría agradecer a a la maestra Copelia, por supuesto también a la maestra Daniela, que nos apoya en estas actividades y en muchas otras, y eh, por supuesto también a nuestros ponentes, al licenciado César Martínez y a la doctora Andrómeda. El, en un mundo tan competitivo y cada vez más complejo como es el actual, me parece que el mercado laboral ya no solo demanda habilidades técnicas, que sin duda son fundamentales, sino también una serie de habilidades suaves, los soft skills, que son fundamentales en el mercado laboral y que me parece que independientemente de nuestra comunidad, dónde esté pensando colocarse una vez terminada la licenciatura, ya sea que quiera ir al sector público o al privado, o incluso continuar con su formación académica haciendo un posgrado, estas habilidades sin duda son fundamentales. Eh, y como parte del interés de la facultad de formar de la mejor manera posible y de la manera más amplia a sus estudiantes, justamente no solo queremos, por supuesto, ofrecer estas habilidades técnicas duras a nuestra comunidad, sino también que tengan presente que estas habilidades blandas son fundamentales y que cada vez se vuelven más necesarias. Entonces, una vez más, vuelvo a agradecer al licenciado eh, César Martínez Ortiz y hago la presentación propiamente. Él estudió bueno, su educación media superior en la facultad y estudió la educación superior en la Facultad de Psicología en nuestra universidad, en la UNAM, fundador de Servicios Psicológicos Integrales de México, CEPIMEX, una empresa que se dedica al campo justamente a los servicios psicológicos. Actualmente cuenta tanto con sucursales en la Ciudad de México como en Pachuca. Es instructor registrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ha impartido cursos de desarrollo humano y cursos técnicos para psicólogos. Es pionero en la participación de cursos de capacitación para personas con capacidades diferentes. También desarrolló una metodología para detección de necesidades de capacitaciones basadas en clima laboral y el desgaste ocupacional. Y ha desarrollado importantes programas de capacitación para diversas empresas y para el sector público, tales como Cooperativa Pascual, Chevrolet, Universidad Intercontinental, pero también para la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como la Secretaría de Obras Públicas también del Gobierno de la Ciudad de México, entre muchas otras empresas y dependencias. Y hago también la presentación ya más formal de la doctora Andrómeda Valencia Ortiz, egresada también de nuestra universidad, de la Facultad de Psicología. Eh, Realizó el internado en Psicología General en el área de salud y estudió el doctorado en Psicología de la Salud dentro del posgrado de excelencia de nuestra universidad, con énfasis en enfermedades crónico-degenerativas en la infancia, cáncer pediátrico concretamente. Fue jefa del Centro de Servicios Psicológicos, doctor Guillermo Dávila, de la Facultad de Psicología, y de 2011 a febrero de 2013 logró la certificación del centro con el ISO 9000 y posteriormente fue responsable de la Clínica de Atención Psicológica ICSA de la Universidad de la UAE del 2015 al 2017. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y miembro del Cuerpo Académico de Salud Emocional y candidato al Sistema Nacional de Investigación. Es autor de varios libros y capítulos en libros de psicología de la salud y ha escrito artículos en revistas científicas y de divulgación. A ambos les doy las gracias justamente por
tomarse el tiempo, tener la disponibilidad de justamente darnos la charla de habilidades de hoy para el éxito profesional, que estoy seguro será de enorme interés para nuestra comunidad y le brindará herramientas con las que puedan pensar, incrustarse mejor en el mercado laboral. Entonces, sin más preámbulo, les doy la palabra y una vez más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad para los dos es pues muy agradable estar en casa, estar participando con colegas de la UNAM, como bien decía el licenciado Sammy Morales, pues nosotros somos egresados también de ahí, así que le tenemos un enorme cariño a la universidad y por supuesto a sus estudiantes y a sus profesores y académicos. Así que bueno, para nosotros es un gusto estar con ustedes. Sí, antes que nada, pues gracias por la invitación y ojalá que los pequeños tips y consejos que podamos contribuir para ustedes les sean de mucha utilidad. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerlos en esta reunión y aprovechando las condiciones de la distancia y de la tecnología que ahora nos permiten estar unidos a pesar de estar en diferentes localidades, pues de donde nos estén viendo, desde donde participen y a quienes se integren después a las transmisiones por otras redes sociales, pues les damos la más cordial bienvenida. Bueno, pues queremos platicarles un poco sobre este tema del éxito profesional y platicando con el licenciado César Martínez, pues hablábamos de que este concepto de lo que es exitoso, pues va a ser diferente para cada persona. Quizás para alguien que nos esté escuchando y esté en los primeros semestres de la carrera, pues tiene todavía una idea a lo mejor muy general de qué se hace o qué hace un profesional en el campo específico en el que se está formando. Y quien está ya en los últimos semestres, prácticamente a un pasito de ser profesional, pues a lo mejor se incrementan esas dudas e inquietudes de dónde voy a estar en el mercado laboral, cuánto ingreso voy a tener o algunas otras ideas que de repente podemos llegar a tener. Entonces, bueno, para cada persona el éxito profesional puede representar diferentes cosas e incluso creo que algo muy interesante es que cuando se hace esta pregunta de qué es para ti el éxito profesional, algunos se abocan mucho al ingreso socioeconómico o al nivel del poder adquisitivo que te va a dar tu profesión, mientras que otros pueden estar más bien relacionándolo con el logro o el reconocimiento que te puede dar pertenecer a cierta empresa, a cierta institución, a cierto aspecto inclusive de pertenencia de un grupo particular de colegas o estar formándote inclusive en los posgrados. Entonces, bueno, cada persona puede tener una idea distinta. Sí, también, por ejemplo, vemos la demanda laboral actualmente y hay personas que tuvieron la oportunidad de seguir sus estudios de licenciatura con alguna especialización o alguna maestría, algún doctorado. Y la verdad es que a veces también corremos el riesgo de seguirnos en este estudio, ¿no? Sin la experiencia laboral y nos salimos de la licenciatura y nos seguimos con la maestría y con el doctorado y después con el postdoctorado, porque es una forma de tener un ingreso económico, ¿no? Con estos posgrados con ACID. Y también, pues ya cuando tengo el postdoctorado y ahora sí busco que ya no hay más que estudiar, ¿no? Y más becas, entonces ahora sí me enfrento al mercado laboral y me doy cuenta que voy a estar sobrevaluado, ¿no? Voy a estar sobrevaluado y entonces las empresas van a, digamos, a rehuir un poco a mi currículum porque a lo mejor ya para el puesto cuando sacas la convocatoria del puesto, dices, pues, un sueldo de 12,000 pesos, ¿no? Y van a decir, ay, ¿cómo 12,000 pesos si tengo el postdoctorado? Bueno, pues, habrá otras, digamos, rutas, pues, para aprovechar todas esas etapas de estudio, ¿no? Justamente en lo que menciona el licenciado César Martínez, pues una de las condiciones que nos llama mucho la atención es que entonces cada persona va construyendo su propio camino hacia ese éxito profesional dependiendo de sus gustos o sus intereses. Pero en muchas ocasiones nos han enseñado a que ese éxito profesional está fuertemente relacionado con las habilidades que tú tengas. Por eso es tan importante que te capacites, que estudies un posgrado o que te prepares académicamente. Y sin duda,
vas a tener muchas más ventajas en comparación con otros profesionales que se queden solamente con el conocimiento básico, que todos sabemos que la licenciatura nos brinda mucha información, nos transforma inclusive como personas, somos unos al entrar a la licenciatura y somos otros al salir, no solamente por talla y estatura o por historia de romances logrados o perdidos, sino también por todo este conocimiento que nos transforma. Y bueno, sin lugar a duda me atrevo a decir, yo creo que César estará de acuerdo conmigo, que inclusive el ser estudiante de la UNAM también te transforma en muchos sentidos, a nivel cultural, social, de colegas, etcétera. Entonces tenemos una gran formación que nos brinda el estudio. Pero ¿será eso lo que estamos buscando el día de hoy cuando hablamos de éxito profesional? Y bueno, creo que en ese sentido, pues queremos compartir con ustedes un poco qué es esto de las habilidades que estamos esperando, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por habilidades? Pues decimos que una habilidad es una destreza que tiene una persona al ejercer una actividad determinada. Por ejemplo, hay habilidades que te las va a dar la formación técnica, ¿no? La formación en las universidades, y hay habilidades que vas a desarrollar durante la vida, ¿no? Por ejemplo, una habilidad específica o una habilidad técnica puede ser una habilidad del uso de un programa estadístico o el uso del Excel, ¿no? Esa es una, digamos, competencia, una habilidad que podemos desarrollar. Pero también tenemos la habilidad de la comunicación. Hay personas que son muy buenos frente a una computadora, son muy buenos haciendo el cálculo y peleándose con el software, pero cuando tienen a una persona enfrente, pues no quiero abrir mi cámara, ¿no? Estoy dando una conferencia en Zoom y todos, cuando dicen, ¿quién quiere participar? Pues se queda mudo Zoom, ¿no? Bueno, pues justamente estas habilidades y estas destrezas, lo más interesante es que se pueden ir desarrollando. Justamente por eso estudiamos una carrera profesional o vamos teniendo estudios a lo mejor para conocer más una competencia particular en el terreno profesional. Pero algo que es cierto es que estos conocimientos técnicos o estas habilidades que vamos teniendo y que en su conjunto se conocen como habilidades duras o hard skill, pues son súper importantes. Ya decíamos hace rato y también lo comentaba el licenciado Morales, pues que es una condición clara que nos van a solicitar y que te van a pedir qué tanto sabes, qué tanto estás preparado en el campo específico y por supuesto la idea de que te formes y que estés en este espacio, en este momento como estudiante universitario, es que en el futuro pues tengas ese conocimiento teórico o técnico que te permita realizar bien las actividades para las que te has formado. En nuestro caso, como psicólogos o en el caso pues de cada profesionista, de acuerdo a ese perfil profesional que se espera. Entonces, ¿qué conocimientos o tareas debes de poder manejar? Y bueno, pues hacia allá va ese conocimiento técnico. Sí, desde hace algunos años, yo fui egresado de la Facultad de Psicología, casi ya 20 años de ser egresado, y cuando me introduje al mundo de los recursos humanos, había una máxima que decía, te contratamos por tus aptitudes y te despedimos por tus actitudes. Entonces, cuando haces un proceso de selección de personal, casi siempre, hace 20 años se iban mucho por las competencias o el conocimiento que tuvieras. Ahora, digamos que es muy importante para un reclutador entender las habilidades habilidades personales que tienen los candidatos. Bueno, y en ese sentido, cuando hacemos esta pregunta de si tener estos conocimientos es suficiente, me imagino un poco como llegar a la tienda y decir, bueno, ya estudié todo esto, este es mi currículum académico, y un poco pararnos frente a ese empleador o frente a esa opción laboral que nosotros visualizamos que nos va a llevar al éxito y preguntarnos como, ¿para qué me alcanza? ¿Es esto suficiente para que yo realmente llegue a sentirme exitoso en ese aspecto? Y hay que recordar que ya decíamos hace un ratito que el éxito pues va a tener diferentes características y a lo mejor más allá del sueldo, también el que te sientas reconocido, valioso y apreciado y que tengas un ambiente laboral exitoso también, pues incluye otros componentes que a veces no se van a visualizar en el currículum formal o que no necesariamente tenemos que ir desarrollando o solo desarrollamos con los conocimientos académicos. Entonces, bueno, pues nos vamos a dar cuenta
que en los últimos años se ha presentado un cambio tremendo con respecto a las consideraciones que se toman en cuenta para que una persona sea reconocida. César ponía la mención, yo no hubiera querido que dijera que hace 20 años salimos de la licenciatura porque nos pone en evidencia de nuestra edad, pero la realidad es que ha habido un gran cambio y esto me recuerda mucho, y lo comentaba con César hace rato, un estudio muy famoso que realizan en la Universidad de Harvard, donde ponen como a prueba un poco como que los maestros querían saber dónde están nuestros mejores estudiantes, dónde están los estudiantes que se sacan 10, y entonces se dan cuenta, pues por supuesto que están en posiciones muy reconocidas, están como los CEOs de grandes empresas, dirigiendo grandes compañías realmente muy exitosos. Pero a alguien se le ocurrió preguntarse qué pasa con nuestros estudiantes que no necesariamente en la parte académica destacaron mucho y dónde estarán colocados, qué estarán haciendo ellos profesionalmente. Y en este estudio muy conocido de Harvard, pues se dan cuenta de que los que tenían a lo mejor no el desempeño académico tan elevado, pero tenían habilidades sociales, en ese momento lo marcaban así, eran no solamente los que tenían el mejor empleo, sino eran los dueños de las empresas o eran los que habían alcanzado un potencial y un desarrollo todavía mucho más grande. Entonces, ¿qué es esto de la cuarta revolución industrial? Y no tiene nada que ver con temas políticos, sino más bien con los cambios sociales y tecnológicos que en los últimos años se han dado. Entonces, bueno, podríamos empezar mencionando algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, ahora estábamos acostumbrados a dar capacitación presencial y ahora con las nuevas tecnologías podemos estar recibiendo capacitaciones de la Universidad Autónoma de Madrid en tiempo real y sin problema, ¿no? También nos enfrentamos a que ahora con la inteligencia artificial tú buscas en una, digamos, en una aplicación, pones, no sé, cartucho de tinta Epson, ¿no? Y milagrosamente empiezas a recibir en tus redes sociales mucha información sobre impresoras, sobre consumibles, sobre... Entonces, por ejemplo, ahora que toda la información es muy accesible, nuestro pensamiento se vuelve un tanto perezoso. Entonces, ahora con estas nuevas, digamos, herramientas, estas nuevas habilidades, se intenta formar un pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo compites con la inteligencia artificial? Bueno, estas habilidades de pensamiento las vamos a desarrollar. Un buen profesionista puede desarrollar estas habilidades viviendo. ¿Cómo se hace esto? Viajando, comiendo, leyendo, escuchando música. Y entonces todo eso va a formar en ti un pensamiento crítico. Aunque también hay forma de evaluar el pensamiento crítico, saber dónde estamos, entrenarnos en esta habilidad de pensamiento crítico, medir el conocimiento y al final hasta certificarnos en esta competencia específicamente, ¿no? A mí me llama mucho la atención de estos elementos que ustedes ven en pantalla, en particular dos que me parecen muy interesantes. Estamos ante un cambio demográfico muy importante, en particular en nuestro país. Tenemos ahora muchos jóvenes que están entrando al mercado laboral y tenemos también cambio en la forma en la que desempeñamos nuestras profesiones. Antes de la pandemia, ya desde hace muchos años, nosotros, por ejemplo, en el campo tanto de la capacitación como de la psicología, ya dábamos atención a distancia desde hace muchos años, no es algo que es reciente. Sin embargo, los usuarios de la telepsicología o del trabajo a distancia eran muy pocos y ahora muchos prefieren ser atendidos también a distancia, a pesar de que ya haya la condición o las posibilidades de vernos cara a cara. Pero no solamente es esto, es lo que ha cambiado, por ejemplo, con el trabajo en casa o el home office y el cómo poder ver o evaluar estas competencias ahora que estamos generando un cambio en el lugar, en la forma y en la manera de aplicarlo. Entonces, todos estos elementos que ustedes ven en pantalla y que ya mencionaba algunos de ellos muy importantes, César, con esta parte de la globalización y el alcance que tenemos, pues tienen que ir más allá porque muchas personas van a tener los mismos conocimientos teóricos que tú tienes o muchas personas van a tener los mismos conocimientos tecnológicos. ¿Qué es lo que los va a hacer diferentes y cómo podemos entonces generar que este cambio nos lleve a resolver esas nuevas demandas en cuanto a las habilidades que deberíamos de tener?
Y bueno, aquí tenemos un dato muy interesante de un estudio que se realizó para identificar cuáles son las habilidades que destacaron fuertemente como requerimientos clave en los procesos de contratación durante el 2020 en diferentes lugares. Y ustedes pueden observar que no te están pidiendo específicamente qué tanto conoces sobre el tema A, el tema B o el tema C, que es algo que normalmente nos llevaba a tratar de tener más elementos teóricos. Veamos un poco de estos componentes que ahora te van a solicitar o que en los últimos años, en particular el año pasado, estuvieron en la mesa para los procesos de contratación y que van de la mano con esta idea del éxito. Anteriormente, te decían que había 5 habilidades que eran habilidades transversales, que en una institución, ya sea una empresa o una institución de gobierno, deberían de tener desde el secretario de Obras Públicas o el secretario de Seguridad hasta el elemento del, digamos, del nivel más bajo en el escalafonario, ¿no? Entonces decían que había 5 competencias transversales, que era el liderazgo, el trabajo en equipo, la solución de problemas, la toma de decisiones y la comunicación. Porque decían que todas esas habilidades las debería de tener cualquier personal de una empresa o de una institución. Y ahora vemos que las habilidades que también piden o solicitan o que en un momento dado deberíamos de desarrollar en nuestros estudiantes o en nuestros candidatos son la solución a problemas complejos. La solución, buscar soluciones a problemas complejos, porque en este medio en el que nos estamos desarrollando de la inmediatez, ¿no? De, tengo hambre, pues abro mi aplicación, busco en Uber Eats y solicito algo y en 15 minutos, 20 minutos ya lo tengo. Ya las soluciones son muy prácticas. Entonces ahora también tenemos que desarrollarnos en esta solución de problemas complejos, el pensamiento crítico, lo que les decía anteriormente, la creatividad. Antes se decía, bueno, vamos a darles cursos de creatividad. Ahora es, no, la creatividad la tienen que desarrollar ellos, ¿no? Tú les tienes que ayudar, por ejemplo, la creatividad en las oficinas, ahora en el doctorado de psicología ambiental, donde incluyes a psicólogos con arquitectos para diseñar mejores espacios laborales, la pintura, la ambientación, desarrollar el talento, ¿no? Ahora hay una maestría en administración del talento humano. Ya no es recurso humano, ya es el talento. Coordinación con otros, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, ofrecer servicios de orientación, negociación y algo bien importante, flexibilidad cognitiva. Esta flexibilidad cognitiva debería de estar presente en el dueño de la empresa, en el secretario de una institución. ¿Por qué? Porque al final, si somos muy cuadrados, si somos muy firmes en ciertas cosas, nos podemos encasillar en eso. Entonces la flexibilidad cognitiva nos va a ayudar a ver posibles escenarios y qué pasaría si, bueno, pues me lo imagino y entonces empiezo a tomar decisiones. Bueno, y lo que vemos también es que estos elementos ya en su conjunto transforman los espacios de trabajo, hacen que la persona que tiene estas características sobresalga y tenga más posibilidades de participar de manera exitosa en la toma de decisiones de esas empresas o de esas instituciones. Pero además también en lo individual permite que también las personas puedan tener esta visión más emprendedora, que no solamente es dentro de las instituciones, o que puedan generar servicios u opciones que puedan ser innovadoras, sobre todo pensando en lo que hablábamos hace rato de este mercado global y laboral, donde va a haber muchas personas que van a ofrecer lo mismo. ¿Cuál es ese sello distintivo? Y si te fijas, bueno, pues una de las características importantes es que tiene que ver con tu forma de pensar, tu forma de resolver, pero también tu forma de interactuar con otras personas. Entonces, bueno, algunas estadísticas interesantes sobre estos datos de empleabilidad también los vamos a encontrar con respecto a los últimos años, que, por ejemplo, el 76% de los gerentes se preocupaba por la disponibilidad de habilidades digitales en sus equipos de trabajo, ¿no? El 90% de los reclutadores determinaron que también tener habilidades del siglo XXI es uno de los 3 factores más importantes de decisión en el momento de contratar. Son justamente estas de las que estábamos hablando. De hecho, generacionalmente pasamos de una competencia de la máquina de escribir
¿no? Donde decías, voy a reclutar una secretaria o un secretario que pueda dar 60 golpes por minuto, ¿no? O sea, que tuviera la habilidad de teclear una tecla por segundo. Y eso era lo que le medías. Ahora tienes candidatos que tienen digamos, la competencia de saber utilizar la tecnología adecuadamente, pero también ahora tienen la competencia de poder programar. Por ejemplo, mi hija que está cursando la secundaria, me dice, papá, ¿por qué pagaste por eso? ¿Para que te hicieran un GIF o para que te hicieran una infografía? ¿Por qué pagaste por eso si yo te la puedo hacer? Y ya la ves programando y haciendo cosas desde su iPad y dices, claro, es que ya no nos vamos a preocupar por ciertas competencias porque ya las están desarrollando desde edades muy tempranas, ¿no? Ahora, de estas competencias que antes eran muy valiosas y que se utilizaban como elementos para poder contratar a una persona, observa que 4 de cada 5 empleadores ahora lo que buscan es conocer quién tiene las mejores habilidades blandas o las mejores soft skills de las que vamos a hablar en un momento y que se valoran como ese sello distintivo que hace que no solamente contrate a una persona que tiene una formación académica, sino una persona que en su actitud y en su desempeño también cuenta con habilidades interpersonales que son sumamente importantes. De hecho, los empleadores actualmente ya no nada más aplican pruebas psicométricas. Antes decían, a ver, dibújame una persona y una casa. Eso quedó en el pasado. Ahora hay pruebas de personalidad muy buenas, validadas y estandarizadas para la población mexicana. Y aparte de eso, hacen algo que se llama Assessment Center. Evalúan tus competencias, te ponen en una situación y te dicen, oye, en este caso, por ejemplo, está muy bien, vemos tu currículum y todo esto. En tu empleo anterior, ¿qué fue lo que más aportaste a ese empleo anterior? ¿O cuál fue la situación más complicada en la que tuviste que participar en esa empresa? Y ya dices, bueno, tuvimos esta problemática y lo resolvimos de esta manera. Y entonces empiezan a ver que no nada más es el conocimiento técnico, también es tu toma de decisiones y tu actitud de afrontamiento ante una problemática. Y lo que más nos sorprende en este sentido es que cuando se hacen este tipo de valoraciones, el 78% de las personas dicen que reconocen que necesitan desarrollar estas habilidades blandas. Es decir, parece muy fácil, muy sencillo, pues tengo que hablar con otras personas, tengo que relacionarme con ellos, pero al momento de evaluarlas y de poner en práctica qué tanto somos capaces de generar estas habilidades de interacción, resulta que más del 50%, vean ustedes el 78%, es que es un número muy alto, reconoce que necesita entrenarse en estas competencias. Y de hecho, uno de los efectos post-pandémicos va a ser el deterioro de las habilidades sociales de las personas. Por ejemplo, imagínense cuando estaban en la secundaria y era la hora del recreo, del descanso. Ustedes utilizaban ese tiempo para socializar, utilizaban ese tiempo para convivir con las demás personas. Ahora, las personas que están cursando un nivel bachillerato, un nivel secundaria, no tienen relación con las personas, están a distancia y pueden hacer una videollamada, pero no es lo mismo. Ese desarrollo de competencias se va a ver mermado y vamos a reconocer que va a haber una carencia de habilidades sociales en las personas. Y si no, bueno, pues el reto será cómo desarrollamos estas habilidades sociales, inclusive a la distancia, y cómo podemos evaluarlas en el personal que está con nosotros. Pues bueno, vamos a ver que el marco de referencia de las habilidades blandas incluye diferentes componentes que son muy importantes. Primero, pues hay que considerar que se pueden capacitar a las personas y que se pueden capacitar en estas áreas importantes. Ya César les comentaba que una de ellas es el pensamiento crítico. La otra está relacionada con la comunicación oral y escrita, que también es un tema que nos preocupa mucho porque cuando vemos a una persona que tiene que moverse de los mensajes de texto por WhatsApp o alguna red social súper rápido, en donde normalmente te comes palabras, te comes las letras y te la pasas poniendo emoticons a un mensaje profesional, pues parece que nos cuesta mucho trabajo porque inclusive el uso de las mayúsculas, las minúsculas y los emoticons también tiene que ver con cómo te comunicas en estas nuevas formas de interacción a partir de la comunicación oral y escrita. Claro, de hecho, hemos visto que también el lenguaje escrito ha mermado porque ahora estamos acostumbrados a no hablar de emociones, sino mandar
emojis o mandar, por ejemplo, stickers, ¿no? Y ya no hay una respuesta, ya mando un sticker y esa es mi respuesta. Entonces, por ejemplo, hay habilidades que se hacen en lo práctico y también hay habilidades que se hacen en el lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el liderazgo. Ahora las habilidades puedes ejercer proyectos y ahí ves que no es el que tú encargas al proyecto, ¿no? Como líder del proyecto, es el que ejerce el liderazgo, ¿no? También empezamos a reconocer que hay muchos estilos de liderazgo y que entre más habilidades de liderazgo tengan las personas, mejores resultados vamos a tener. Bueno, pues observemos entonces que este componente de las capacidades tiene dos elementos muy importantes. Como decía César, las que se dan en el trabajo y las que puedes poner en práctica en diferentes escenarios. Y entre ellos también destacan otras áreas que a lo mejor antes no se ponían sobre la mesa, como esta responsabilidad social o este compromiso con el entorno, el ambiente, los procesos de autogestión y de colaboración en el trabajo en equipo. Y creo que también valdría la pena poner sobre la mesa este trabajo de autorregulación, que incluye también esta capacidad de gestionar tus propias emociones, tu tiempo, entre otros elementos que también van a ser fundamentales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se observa de todo esto? Bueno, pues que hay que seguirlo trabajando en lo individual. Claro, de hecho hay muchas empresas que le están dando la importancia que se merece a la responsabilidad social, teniendo un beneficio en el entorno donde viven, ¿no? Por ejemplo, hay capacitaciones en la técnica de mejora continua que se le llama técnica de 5 S. Ahora ya van en la 10 S, ¿no? Pero en las principales que son 5 S, que era una técnica de la mejora continua de Kaizen, decía que no nada más tenías que trabajar al interior de la empresa, también tenías que trabajar en el exterior. Y hay empresas que, por ejemplo, ahora adoptan el parque que está enfrente de su local comercial y lo mantienen limpio y son los mismos trabajadores los que salen y hay un día que se coordinan para salir, limpiar, alzar basura, cortar, mejorar el ambiente, ¿no? El entorno. La responsabilidad social también tiene que ver con trabajos pro bono. Hay personas que dicen, no, si no me pagan, no trabajo. Y hay cosas que a veces mi conocimiento es, ¿por qué no dispongo 3 horas al mes y veo una organización de mujeres emprendedoras, de niños, de todo lo que ustedes quieran conocer y dicen, ¿por qué no les doy un taller gratuito de finanzas personales? Si vemos que nuestra sociedad mexicana está endeudadísima, ¿por qué no lo hago de forma gratuita, de una forma colaborativa, como responsabilidad social? Bueno, y siguiendo con esta línea de elementos, pues también hay ya estrategias específicas a las que ahora ustedes se van a tener que enfrentar cuando estén frente a los reclutadores y que también ellos van cambiando sus estrategias para conocer esto, sobre todo porque ya, como decíamos al principio, para esta parte de ir en el proceso de escalafón o en el proceso de crecimiento que nos lleva a esa visión que cada uno de nosotros tenemos sobre el éxito particular, pues nos vamos a dar cuenta que también ya hay componentes diferentes y que esos componentes pues también se necesitan medir. Por ejemplo, Pearson ha desarrollado una serie de talleres, de certificaciones en habilidades blandas. Y entonces, por ejemplo, para el entrenamiento en el pensamiento crítico, utiliza un modelo en el que dice, a ver, este es el modelo RED, reconocer suposiciones. Entonces empiezo a reconocer cuántas ideas tengo de algo en específico. Empiezo a evaluar el argumento de la otra persona. En esto tiene razón, en esto no estoy de acuerdo. Y empieza a tomar decisiones. Y al final dice, bueno, de acuerdo a lo que escuché y entendí, saco una conclusión. Y ahora, si nos damos cuenta, en el pensamiento crítico, luego no lo hay. Luego hay personas que debaten un punto y no tienen argumentación. Oye, ¿y dónde lo viste? Ah, pues lo vi en TikTok. Y ese es su marco de referencia, ¿no? Y ese es su argumento. Y dices, bueno, ¿y en qué información estaba basada esa información que viste en TikTok? Ah, no, no sé. Por ejemplo, ahora vemos muchas personas dando consejos de nutrición
y dices, bueno, ¿es nutriólogo? O a estas personas que te dicen, bueno, soy coach de vida, ¿no? Y que se certifican como coach de vida y no tienen una licenciatura. Y entonces empiezas a ver que no nada más tienes que pensar globalmente, también tienes que tener un pensamiento crítico. Bueno, y esto, si lo llevamos a las habilidades que veíamos que se evalúan para la contratación, pues tiene un gran impacto también porque esas conclusiones a las que cada uno de nosotros llegamos, pues va a tener un impacto en la forma en la que se relacionan con otras personas. Entonces ya no solamente es qué tanto conoces del tema, sino cómo actúas ante condiciones particulares. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos sobre la mesa también algunas cuestiones muy importantes que están relacionadas con las habilidades para la aplicación del conocimiento. Y entre estas, pues vamos a encontrar también que hay diferentes elementos que son capacidades personales y sociales que se deben de ir incluyendo. Cuando el evaluador las va a tratar de identificar en ti, pues vamos a encontrar que va a tratar de buscar cuáles son los elementos que lo manifiestan y también porque hay un propósito y un objetivo que va evaluando en cada uno de estos componentes. Fíjense que, por ejemplo, está la habilidad de entrenamiento en comunicación oral y escrita. En muchas ocasiones, las personas ya no saben redactar un email o un correo electrónico. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que dicen, ¿me puedes mandar la cotización? Sin ni un saludo, ni una bienvenida, ni un estimado. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo práctico, pero también hay una etiqueta para escribir correos electrónicos. ¿Por qué? Porque no lo puedes escribir como un mensaje de texto o saber que, por ejemplo, una comunicación formal va a ser un correo electrónico y no un mensaje de WhatsApp. Oye, te lo pedí por WhatsApp. ¿A qué hora me lo pediste? El sábado a las 10 de la noche. Ya no hay esta limitante, ¿no? De la comunicación y a veces creemos que pedir las cosas por WhatsApp era una cuestión formal. Cuando es un grupo de trabajo, empezamos a distinguir que hay comunicación formal e informal. Y aquí, por ejemplo, el correo electrónico, el uso de las mayúsculas, la entonación. Hay personas que dicen, escribo un correo electrónico y está su teclado en mayúsculas y ya no se detienen a cambiarlo, lo escriben todo en mayúsculas. Y al final te dicen, oye, ¿por qué estabas tan molesto? Me escribiste un mail en mayúsculas, es como si me estuvieras gritando. Y en cambio ahora, con esta habilidad desarrollada, podemos redactar un buen correo electrónico, ¿no? O en el cambio de las palabras. Por ejemplo, es chistoso ahora que ves los memes y que dicen, ¿por qué? ¿No? Con K o con Q y empiezan a cambiar el lenguaje y a veces, pues la verdad es que los que estamos, digamos, en la posición de empleadores, a veces descartas a esas personas porque desde el principio están utilizando un lenguaje incorrecto. Y bueno, otro de los componentes importantes es el entrenamiento y la colaboración en el trabajo en equipo. Y en este en particular, pues nosotros siempre hablamos de qué tanto somos capaces de coordinarnos. Y bueno, ustedes seguramente se habrán dado cuenta que el trabajo o el proyecto final de clases no fue fácil llevarlo a cabo con sus compañeros porque hay quien solamente lleva la cartulina, hay quien solamente te dice que lo pasó en la computadora o hay quien ya participó porque simplemente lo imprimió. Pero bueno, cuando hablamos de verdadero trabajo en equipo y colaboración en los ambientes profesionales de trabajo, se requiere que tengamos esta capacidad de negociación, de entendimiento, de poner las metas por adelante de nuestros intereses personales sin arrasar tampoco de abusar de las condiciones de jerarquía o de puesto. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento y colaboración, hay muchos propósitos particulares que se van teniendo y que van a ser realmente importantes. Entonces, creo que esta parte la vemos como siempre a lo mejor en los puntos importantes de trabajo, pero sí tiene un elemento que va más allá de esto. Entonces, si tú realmente sabes trabajar en equipo y eres una persona que puede enfocarse en esa parte colaborativa, pues estás usando muchas de estas habilidades blandas para lograr ese objetivo y ese propósito. Sí, de hecho, una de las habilidades que se recomienda es la autogestión. Y se ha demostrado, por ejemplo, que cuando tienes una buena habilidad de autogestión, puedes desarrollar el trabajo en casa o el trabajo a distancia sin problema. Y ahora, por ejemplo, los trabajos te dan la oportunidad de que en este mundo que está globalizado,
hay ocasiones que eres contratado y trabajas para China. Y entonces dicen, el pensamiento, por ejemplo, de los empresarios mexicanos es, ah, no, es que está en casa, está echando la flojera. Oye, está en casa y es hombre o mujer y ya le dejaron a sus hijos. Y ahora con el entrenamiento en autogestión, sabes las metas y desarrollas estrategias para cumplir los objetivos. Ahí ya no estás parando, digamos, ya no estás pagando lo que se decía anteriormente, horas nalga, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, pasa mucho en las secretarías, en las personas que son servidoras públicas. Estas personas dicen, bueno, yo vengo a trabajar porque a mí me pagan 8 horas y tengo que estar aquí. Y pueden hacer más, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo aquí estoy bien, cubro mi horario de trabajo, hago lo menos que pueda y listo. Y los que trabajamos a distancia o los que somos emprendedores, en ocasiones decimos, no, es que yo no puedo estar encerrado todo el día porque tengo que salir a vender, tengo que salir a comercializar algo, hacer otras cosas fuera de la oficina. Entonces, el trabajo de autogestión nos permite o nos da la libertad de decir, me enfoco en este objetivo, concluyo y puedo hacer más cosas durante el día. Bueno, y justamente en ese mismo sentido, otra de las competencias importantes, bueno, de las habilidades que estábamos viendo y que ya habíamos mencionado previamente es esta capacidad para tener este juicio crítico, esta capacidad de analizar de forma adecuada las condiciones particulares. Y volvemos a invitarlos a que vayan viendo cómo se van entrelazando cada una de estas habilidades. ¿Por qué? Porque la forma en la que hablas, tanto escrita o verbalmente, la forma en la que te vinculas con el equipo de trabajo, o la forma en la que te autogestionas a ti, tiene que ver con este análisis de toma de decisiones, de qué te conviene hacer más, en qué momento y de qué manera lo puedes generar. Y bueno, también en ese sentido, pues vamos a encontrar que se vincula con el resto de los componentes que están incluidos en este tema de las habilidades para que puedas aplicar de forma exitosa tus conocimientos. Sí, en ocasiones, por ejemplo, una habilidad que se habla mucho, siempre se habla mucho del liderazgo. Pero en realidad, ¿estamos listos para ejercer liderazgo? ¿Estamos listos para, por ejemplo, en ocasiones vivimos en comunidad, vivimos en una casa y a veces yo quiero tomar la decisión de, oye, no sé cocinar y quiero aprender. ¿Y qué te decía la mamá antes? No, salte de mi cocina. Y ahora el liderazgo es, lo quiero hacer, alguien no me quiere enseñar, veo un tutorial y empiezo a desarrollar canales y opciones de toma de decisiones para yo llegar a un objetivo, una meta específica, ¿no? Y eso lo logran solamente los que ejercen un liderazgo efectivo en su vida. Y bueno, si se fijan, todo esto de lo que hemos estado platicando tiene que ver, claro, con cómo te desempeñas o cómo te desenvuelves en el ambiente personal, pero también cómo jalas estas habilidades al ambiente social y, por supuesto, al ambiente laboral. Ya César nos puso hace rato varios ejemplos de lo que es el entrenamiento en responsabilidad social, hablando de este compromiso y de cómo muchas empresas ahora e inclusive los organismos internacionales que evalúan qué tanto son ambientes favorables de trabajo, las diferentes organizaciones o empresas, también incluyen estos elementos de quiénes son los empleados y las organizaciones que están más comprometidos con su entorno y con estos elementos de gestión y de responsabilidad social. Hay muchas formas en las que podemos contribuir y bueno, una de las que creo que también van sumando es porque entendemos que al momento de generar este balance y este equilibrio entre nuestro desempeño profesional y las responsabilidades sociales que podamos tener, pues vamos generando también un mejor entorno. De hecho, las habilidades como la responsabilidad social las puede ejercer la empresa, pero también las puedes ejercer personalmente. ¿Qué significa esto? En ocasiones tienes un tiempo libre y la gente normalmente se queja. Oye, es que este batch, y hasta lo fotografían y lo suben a redes sociales y tiene 10,000 vistas un batch. Con esa misma intensidad con la que tomaste la foto y la subiste a redes sociales, un día pudiste invertir 5, 10 minutos en tapar ese bache.
Y esa acción a lo mejor no la vas a ver en redes sociales, pero sabes, esa acción que estás llevando a cabo, ¿a cuántas personas va a beneficiar? Sembrar un árbol, regarlo, porque el problema no es sembrarlo. Cuando empezó la pandemia, muchas personas decían, bueno, vamos a sembrar árboles, vamos a hacer cosas. Y digamos que salían y sembraban árboles. Pero no nada más es sembrarlo, es ¿quién lo va a regar? ¿Te vas a comprometer a sembrar y regar un árbol? El problema no es sembrarlo, el problema es hacer todo lo necesario para tener el tiempo para cultivar eso. Y bueno, en suma, una de las cosas que queremos y que era el objetivo de platicar esta mañana con ustedes, esta tarde, y que queremos resumir un poco es que en este momento todos los logros académicos y toda la suma de conocimientos tecnológicos, personales, en el sentido de la constitución de nuestro perfil profesional, son la base y son sumamente importantes. Pero en este momento ya no son suficientes. Y la forma en la que nosotros desarrollemos estas habilidades de interacción va a tener un impacto muy importante en la elección de esos candidatos que llegan a las empresas con habilidades tecnológicas y de conocimientos similares, porque todos estamos muy enfocados en tener estas hard skills o en habilidades duras que ya sabemos que nos van a solicitar. Pero la diferencia la puedes hacer tú cuando empiezas a desarrollar estos componentes de interacción social y que van más allá de qué tanto conocimiento tienes. Sí, por ejemplo, cuando te reúnes con las personas, tienes una junta de trabajo. Por ejemplo, yo tuve de cliente al corporativo de Hooters, México. Y en alguna ocasión trabajé para ISEP, que está en Barcelona, y viajando a Barcelona, fuimos a visitar la Sagrada Familia, escuché la plática, escuché lo que decían los catalanes de la Sagrada Familia. Y en alguna ocasión, cuando llegué a la oficina del CEO de Hooters, México, estábamos platicando y me preguntó sobre el conocimiento que teníamos de capacitación, tenía la experiencia, ¿no? Porque al ser un despacho pequeño y ellos están acostumbrados a contratar a monstruos de la capacitación, ¿no? Empresas internacionales de capacitación, me decía, bueno, ¿y cómo aseguras que ustedes lo van a hacer bien? Y ya le daba argumentos técnicos de lo que hacíamos, cómo lo hacíamos. Y al final de la reunión tenía una fotografía en su oficina de la Sagrada Familia y salió el tema de Gaudí. Y entonces hablamos y yo le decía, pero acuérdese de lo que decía Gaudí, que su cliente más importante no tenía prisa, entonces se puede tardar otros 100 años en terminar la Sagrada Familia y entonces estará el proyecto terminado. Y decía, eso yo no lo sabía, eso había dicho Gaudí. Sí, y ya platicando sobre, digamos, mi experiencia, esa comunicación de persona a persona es la que a veces te dice, te voy a dar la oportunidad porque me generas confianza, por cómo dices las cosas, cómo lo haces. En otra ocasión, por ejemplo, estuvimos contratados por una empresa alemana que trabajaba en México, que tenía sede en México, y ellos traían de todo el mundo condimentos para hacer medicinas, sustancias activas para hacer medicinas. Y platicando y viendo nuestro currículum, nos dijeron, ¿a poco trabajaron con Casa de la Amistad para niños con cáncer? Sí, ahí hacemos una labor social, le damos cursos sin costo a los voluntarios de desarrollo personal. Me decía, oye, eso está muy padre. Y aparte, siempre, digamos, siempre termino hablando de mi familia. Si ustedes se dan cuenta, ahorita les puse ejemplos sobre mis hijas, ¿no? Que van en la prepa, en la secundaria. Y me decía la gerente de recursos humanos que nos contrató, te vamos a dar la oportunidad porque me generas confianza. Porque alguien que habla de su familia siempre va a ser una persona confiable. Entonces, la comunicación, el liderazgo y todas esas habilidades que vamos desarrollando de manera personal, en ocasiones, son las que nos van a llevar al crecimiento. Y bueno, pues la verdad es que para nosotros ha sido un gusto
poder platicar con ustedes de estas herramientas, que son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia y que pueden hacer que tú seas un candidato o que seas una candidata relevante para esa empresa. Y sobre todo que esa visión, ese pensamiento que tienes de qué es para ti ser exitoso, sume también a tu crecimiento personal. Entonces, acuérdate que el conocimiento teórico, estás en el lugar correcto. Creo que, y no quisiera mandar ningún gol en específico, pero no hay ningún lugar mejor que la UNAM para podernos formar. Nosotros dos que somos egresados y ahora trabajamos en distintas instituciones, seguimos sintiéndonos muy orgullosos de haber estudiado en esta maravillosa universidad, pero el punto que va a hacer la diferencia de nosotros como profesionales lo vas a dar tú con esas competencias que también tienen que ver con tu forma de ser, con tu forma de interactuar con las personas, y esas solamente las puedes desarrollar tú, aunque en la actualidad también hay cursos y programas que nos ayudan a desarrollar soft skills y que bueno, pues en CEPIMEX trabajan muchísimo para también entrenar a las personas en ellas. Bueno, no nos queda más que darles las gracias por su tiempo y su atención, y dejamos en pantalla los datos de Facebook de CEPIMEX y los datos de Twitter para que estemos en contacto. Claro, y si alguien quiere, por ejemplo, saber más sobre las soft skills, nos puede escribir. Y también, por ejemplo, Pearson en México tiene un programa de certificación de habilidades. Por ejemplo, ustedes pueden contratar un paquete de habilidades en el que se evalúa, se les entrena y se les certifica en una habilidad. Y estas habilidades, ustedes tienen un certificado electrónico y lo pueden poner en sus redes sociales. Por ejemplo, ustedes pueden elegir si ponen su certificado electrónico en Twitter, Facebook. Muchas personas lo están haciendo en LinkedIn, ¿no? Y ahí tienen un certificado electrónico en el que dice Pearson certifica esta habilidad en esta persona. Exacto. Bueno, pues hay muchas formas de lograrlo, pero los invitamos a que lo tomen en cuenta y a que se motiven también a que el ejercicio no se quede solamente en nuestra formación académica, sino que vayamos más allá para ser realmente profesionales exitosos. Y bueno, maestra Copelia, no sé si quieran hacer algún comentario o pudiéramos tener, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Tiene su micro cerrado, maestra Copelia. Gracias, doctora. Si alguien tiene alguna duda para la doctora Andrómeda o el licenciado César Martínez, por favor, con todo gusto. Puede ser abriendo su micrófono o en el chat. Bueno, en lo que se animan a preguntar, yo preguntaré una. ¿Habrá una que sea el pilar, alguna competencia, una habilidad blanda, que sea como el pilar de las demás? Que pudieran decir, sin esta no existen las otras. Bueno, yo no sé qué opine también en el específico César, pero yo creo que una de las más importantes de las que derivan otras está relacionada con el pensamiento crítico para esta cuestión de cómo analizan las condiciones y la toma de decisiones que a partir de ahí van a hacer. Pero en el reflejo, lo que los demás vamos a poder observar es su comportamiento. Así que esta parte de la regulación personal, de tanto de emociones como de habilidades sociales, es lo que los demás vamos a observar. Bueno, para mí, por ejemplo, una de las habilidades que deberíamos de tener todos es la habilidad de autogestión. Porque así rompemos el paradigma de tener un jefe o un supervisor, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que todavía en México creen que estamos dando cursos de desarrollo de supervisores. Por ejemplo, tenemos un curso que es el de habilidades de supervisión y entonces seguimos formando supervisores. Cuando desarrollamos la habilidad de autogestión, se empieza a ver un modelo como de equipos de autogestión o equipos de desempeño, de alto desempeño, ¿no? Y entonces empiezas a ver que cada persona es clave para el logro de ese objetivo. Y entonces cuando esa persona dice, yo puedo ser de autogestión, no necesito que nadie me esté diciendo si ya hice esto, si ya concluí esto, y se hace un calendario y se hace varias cosas, va a haber
el alcance de esa meta con mayor satisfacción. Creo que está muy relacionado con lo que nos preguntaba Ángel en el chat sobre cuál es la habilidad más importante a desarrollar justo en esta etapa llena de cambios. Y bueno, creo que ya aquí te compartimos, Ángel, la visión que tenemos cada uno de nosotros sobre cuál sería muy importante, pero creo que en general también algo que es muy, muy valioso es nuevamente ubicar cuál es el concepto de éxito para ti y cuáles de estas habilidades se relacionan más con el que alcances esa visión de lo que quieres ser como profesional. Y, por ejemplo, también como comentario último en este comentario de Ángel, es, por ejemplo, en esta etapa llena de cambios, la flexibilidad de pensamiento, yo creo que es una de las habilidades más importantes. ¿Por qué? Porque el mundo ya no es como lo conocíamos. Y ahora nos tenemos que adaptar a una nueva realidad. A que en ocasiones, digamos, quisiera ir al parque y yo evalúo y digo, ¿puedo o no puedo? Ah, sí puedo, pero con estas medidas. Ah, voy a ir a una fiesta o no voy a ir, porque toma decisiones, pero todo eso va a estar dado por una flexibilidad de pensamiento. Y bueno, también vemos por acá que Benjamín nos pregunta, y le agradecemos el comentario sobre la conferencia, nos pregunta que cómo ponemos estas habilidades en el currículum. Bueno, hay una sección en la que puedes poner tal cual soft skills y puedes poner estas que acabamos de mencionar, pero no se trata de que simplemente las copies y las pegues y que pongas que tienes liderazgo y comunicación escrita y que luego le mandes un mensaje con qué pasó con K al jefe, ¿no? Sino que realmente se muestre en la interacción esos componentes que tú estás identificando, y entre ellos uno de los que decíamos pues que se va a notar muchísimo es cómo interactúas ya en el ambiente de trabajo con el resto de las personas. Y si no sabes cómo andas en soft skills, pues observa cómo interactúas con las personas, qué tan cómodo te sientes al abrir tu cámara, al hablar directamente, cuando vas a pedir algo en el restaurante, si te sientes cómodo en cómo se lo planteas, cuando hay una situación familiar o personal, cómo lo resuelves, si te vas por la primera idea o si te lo tomas con calma y generas más alternativas. Es un tema muy interesante porque va justamente ligado con esta parte también implícita de regulación y gestión de emociones y de los aspectos de interacción personal, pero tal cual en el currículum así se puede colocar. Sí, y también, por ejemplo, estas certificaciones nos ayudan a poder ponerlos en el currículum. Por ejemplo, es un certificado electrónico y si tú pones el número de tu certificado electrónico y te buscan en Google, ¿no? Por ejemplo, ahora los empleadores buscan a sus trabajadores en Google o los buscan en sus redes sociales. Y entonces empiezas a ver que, por ejemplo, esta persona tiene un perfil en LinkedIn y te metes al perfil y ahí dice que tienes esta competencia. Y hay una empresa internacional que te certifica esa competencia. Entonces ahí sí lo puedes poner en tu currículum porque tienes un certificado que avala que tienes esa competencia o que te entrenaste en esa competencia. Bueno, ahorita que César mencionaba esta parte de cómo nos van a buscar los empleadores también en redes sociales, yo los invito también a que sean muy conscientes de la huella digital, y no me refiero a la de nuestros dedos, sino todo lo que subes en redes sociales, el cómo te expresas en redes sociales, el tipo de post y de manejo que haces de tu propia imagen que va a ser utilizada en algún momento. Y entonces, pues muy fácilmente ahora ponen nuestro nombre, nos lleva a esas redes sociales y también estamos viendo ahí, por ejemplo, si contestas de forma agresiva, si realmente está siendo negociador al momento de poner un comentario, si está siendo invasivo, si está siendo realmente una persona comprometido con otros proyectos sociales, etcétera. Entonces, bueno, todo eso también suma y a veces lo dejamos de lado porque pues forman parte también de nuestras redes para la interacción personal, pero al final dejan una huella y esa huella también la van a observar los empleadores. Ok. Si alguien más que quiera lanzar una pregunta, hacer una pregunta a nuestros exponentes. Si no es así, bueno, pues agradecerles, doctora Andrómeda, licenciado César, muchas gracias. Y quisiera compartirles pantalla acerca de del diploma que se les va a hacer llegar por vía electrónica a sus correos. Entonces, déjenme ponerlo. Esa es una. Ay.
Esta es una. Este es para la doctora Andrómeda Valencia Ortiz. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, otorga la presente constancia a Andrómeda Valencia Ortiz por su valiosa participación en el conversatorio Las habilidades de hoy para tener éxito profesional. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 11 de octubre del 2021. Maestra Rosa María García Torres, jefa de la División de Estudios Profesionales, y también se le entrega una al... Aquí está. También la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, otorga la presente constancia a César Martínez Ortiz por su valiosa participación en el conversatorio Las habilidades de hoy para tener éxito profesional. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 11 de octubre del 2021. Maestra Rosa María García Torres, jefa de la División de Estudios Profesionales. Para ambos se las haremos llegar a su correo para que pues la tengan, y les agradecemos mucho su participación porque indudablemente suman y fortalecen a nuestros estudiantes, ¿no? A las y los universitarios de nuestra facultad, para que vean que también las habilidades duras no nada más son importantes en el campo laboral ya cuando entren, sino que también ya los están mirando qué competencias tienen que van a sumar a la empresa, ¿no? Y qué es el plus y qué hace la diferencia inclusive con todos los que están saliendo de las distintas universidades, pero que se refieren, por ejemplo, a economía o a otras carreras, y que las habilidades blandas son súper, súper importantes hoy en día. Y pues les agradezco mucho su participación y por haber estado aquí con nosotros. No sé, licenciado Sammy, si quieras decir algo. Igualmente me sumo a los agradecimientos. La verdad, sinceramente, muchas gracias por la conferencia. Creo que no solo ha sido de interés, sino que además permite a nuestra comunidad no solo mirar, focalizarse en las herramientas que por supuesto un buen economista debe tener, herramientas técnicas, pero también igual de fundamentales estas habilidades blandas que nos permiten desempeñarnos cabalmente en el mercado laboral. Y además, independientemente a dónde queramos ir como economistas al mercado laboral, el sector público, el privado, continuar con la academia, ¿no? Entonces, yo creo que es de gran ayuda lo que justo nos han dicho para tener en cuenta el set completo de las herramientas que necesitamos para incrustarnos de la manera más exitosa posible en el mercado laboral. Entonces, una vez más, de verdad, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar en contacto. Sí. Gracias. Hasta luego. Perdón, y sobre todo, vivan, coman, disfruten, y van a ver que eso nos va a abrir un mundo de posibilidades al charlar con otras personas. Lo que hemos bebido, lo que hemos comido, lo que hemos viajado, lo que hemos visto, lo que hemos sentido. Eso nos va a hacer unas personas completas. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Gracias.